Buenas noches. Dios bendiga a todos los que ahora están apreciando esta manera de compartir palabra de Dios en las iglesias en casa. Vamos a tener una breve reflexión y quiero que sigamos pensando y hablando del regalo hermoso que Dios nos dio. Dios nos ha regalado sin nosotros merecerlo, nos regaló la salvación. Es un don, es un regalo, es una donación de parte de Dios para nosotros. Así que hablemos de la salvación. Salvación viene del griego sotería, que significa estar bajo resguardo. Las palabras originales griegas y hebreas traducidas salvación implican idea de liberación, seguridad, preservación, curación, salud. Qué interesante. Salvación es la gran palabra inclusiva del Evangelio. Ella reúne y expresa en sí misma todos los actos y procesos redentores, tales como justificación, redención, gracia, propiciación, imputación, perdón, santificación, glorificación. La salvación tiene 3 tiempos o aspectos. Primero, el creyente ha sido salvo de la culpa y pena del pecado. ¿Cómo sabemos esto? Veamos allá en Lucas. Vamos a Lucas. Nosotros que somos buenos para leer la palabra, pues ahora aprovechemos. En Lucas 7, veamos el versículo 50 que nos dice al respecto de nuestra salvación. Miren lo que le dijo, por eso dijimos que implica varios aspectos. Le dice a la mujer, pero él, refiriéndose al Señor Jesús, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Está hablando de una mujer pecadora. Pero bien, sigamos adelante. También vemos allá en 1 Corintios 1:18 cómo el Señor nos está salvando de la culpa y pena del pecado. Dije 1 Corintios 1:18. 1 Corintios 1:18. Dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. En el poder de Dios somos salvos. Y aquellos que rechazan al Señor, aquellos que no creen, para ellos es locura lo que nosotros hacemos. Así, ahí van los locos, ahí van los inventan nombres. Dicen que somos nosotros personas muy dedicadas, muy metidas en la palabra de Dios, pero que no lo hacemos, que somos nomás personas que solo por admiración, por simpatía. Sigamos. Además, que vemos ahí en 1 Corintios 18, como les dije, también veamos en 2 Corintios 2:15. También nos está hablando cómo el Señor nos salva de la situación del pecado. 2 Corintios, dije, 2:15. Ah, no. 2 Corintios 2:15 dice así. Miren qué interesante lo que dice 2 Corintios 2:15. Dice,
porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte. La diferencia. Somos grato olor para el Señor todos los que somos salvos. Nosotros estamos viendo que la palabra de Dios nos está hablando en cuanto a lo que significa la salvación para nosotros, lo que debe significar. Y dije yo que significa que estamos siendo salvos de la culpa y pena del pecado, porque dijimos que la paga del pecado es muerte. Así que veamos aquí en Efesios 2:5. Miren lo que nos dice acá. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Nos dio vida con Cristo. Si estamos en Cristo, somos salvos y tenemos vida. Pero si no, estamos para muerte. Dios está hablando tan claro que si nosotros pensamos que tenemos una salvación en la cual el Señor nos la ha dado, y la ha dado, como repito, aunque no la merezcamos, por pura misericordia. Allá en 2 Timoteo 1:9 también nos habla, y este es bien importante, miren lo que dice. ¿Quién nos salvó? El Señor Jesús, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no por lo que nosotros habíamos hecho. Él se fijó en nosotros y nos llamó. Oh, las obras son trapo de inmundicia. Y sigue diciendo, sino que nos llamó según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. ¿Por qué? En Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Desde antes él había puesto su mirada. Y Cristo vino a buscarnos, a salvarnos. Y por eso, por gracia, somos salvos. No hemos tenido nada más que hacer, sino creer en Cristo Jesús, lo que dice la palabra de Dios. Pero bien, dije que los cristianos tenemos la salvación tiene 3 tiempos o 3 aspectos en cuanto a cada creyente. Primero, el creyente ha sido salvo de la culpa y pena del pecado. Ya vimos lo que la Biblia nos dice al respecto en cuanto a que sí somos salvos, que ya no vamos a ir a muerte, que vamos a estar juntamente con Cristo. Pero también el creyente está siendo salvo. Dijimos que es salvo del pecado y de la pena del pecado, pero ahora vamos a otro aspecto. Dice que está siendo salvo del hábito y dominio del pecado. El creyente ya no se deleita en pecar. El creyente ya no tiene el hábito de pecar. Así que veamos allá en Romanos 6:14. En Romanos 6:14 nos dice con respecto a cómo nos está guardando en este tiempo que estamos acá en la tierra. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la gracia que es en Cristo Jesús. Ya nosotros somos salvos por gracia, y el pecado ya no va a venir a sangolotearnos, a hacer de las suyas en nosotros, porque no lo vamos a permitir. Pero veamos también qué nos dice Filipenses 1:19 con respecto a que estamos siendo salvos del pecado. Filipenses 1:19 dice así, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu, Jesucristo
esto resultará en mi liberación. Repito el versículo. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación del pecado. Porque el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Jesucristo, está en nosotros. Y ese nos lleva, nos guía, nos enseña, nos redarguye. Bien, pero también podemos ver que en segunda Tesalonicenses 2:13 sigue hablando de cómo nos guarda del pecado. Segunda Tesalonicenses 2:13 dice así. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Parafraseando. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios, no solo de nosotros, sino respecto a los demás hermanos. Acuérdenos que aquí está hablando Pablo, y él dice nosotros, con el grupo que él tiene ya, y a todos nosotros también nos menciona. Dice que somos hermanos amados en el Señor, de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación. Él nos escogió desde el principio para salvarnos del pecado, para salvarnos de la muerte eterna, para salvarnos y tener vida eterna. Y aquí dice, mediante la salvación. O sea que Él vio en nosotros, nos agarró, nos apartó, nos consagró, nos santificó. Aquí dice, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Y yo siempre pregunto, ¿quién es la verdad? Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero también sigamos viendo cómo nos libra del pecado que nos acecha en el tiempo que estemos aquí en la tierra. Y vemos allá en Romanos 8:2. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Decir pecado es decir muerte. Y de eso nos ha librado a nosotros el Espíritu Santo de vida en Cristo Jesús. Me ha librado. Bien, veamos además cómo Dios nos está mostrando que nos está librando del pecado en el tiempo que tengamos de vivir en esta tierra. Dice también allá en 2 Corintios 3:18. Quiero que veamos allá en 2 Corintios 3:18. 3:18 nos dice así. Dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Estamos siendo transformados. Permítame. Hemos visto que el creyente ha sido salvo de la culpa y pena del pecado, pero también hay otro aspecto. El creyente está siendo salvo de tener una forma de pecado, del dominio del pecado. Pero hay otro tercer aspecto. Y lo vemos aquí, donde nos habla que el creyente será salvo en el sentido de ser conformado completamente a la imagen de Cristo.
En Romanos 13:11 también nos habla y nos dice así. En Romanos 13:11 dice claro, y esto dice, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Por qué? Porque el Señor ya viene. Y media vez el Señor viene, ¿pecado para qué? Pecado va a pasar a la historia. Y veamos también que nos dice allá en Hebreos 10:36. En Hebreos 10:36 también nos está hablando en cuanto a que seremos salvos. Dice, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Cuál es la promesa? La patria celestial, la vida eterna con Cristo. Esa es la promesa, es lo que vamos, es lo que ansiamos cada cristiano. Sabemos que si el Señor viene ya, ¿a dónde nos vamos? Nos lleva con Él. Hay de aquellos que todavía no se han rendido a los pies de Cristo. También allá en 1 Juan 3:2 nos sigue hablando de lo que el Señor tiene para nosotros. Miren qué interesante. 1 Juan 3:2 dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él venga, cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Lo vamos a ver cara a cara, hermano. Qué privilegio más hermoso. Cosa que se lo pierden aquellos que todavía están pensando. Espérenme un momentito. Yo me voy a decidir. Ahorita tengo que arreglar algunas cosas. Estamos hablando de la salvación y todavía lo van a pensar. Si es cuestión de vida o muerte. ¿Qué tal si ahorita te están presentando el plan de salvación y decís, hábleme mañana, ahorita estoy muy ocupado, y das la vuelta y en la esquina te morís, ¿dónde te vas? No hay vuelta, Dios. O te vas con el Señor o te vas con Don Sata. Así que pensarlo bien. Dice también que, siendo que estamos hablando de la salvación y que la salvación incurre en muchos aspectos, de los cuales solo hemos visto 3 que son bien importantes relacionados al pecado, que es lo que más abunda en esta tierra. Pero ¿qué pasa? El creyente, el que se ha entregado, el que ha puesto su vida en las manos de Cristo, ese creyente ha sido salvo de la culpa del pecado. Ha sido salvo de la pena de muerte, porque la pena del pecado es muerte. ¿Qué le espera al pecador? Muerte. De eso hemos sido salvos. También dice el segundo aspecto, el creyente está siendo salvo del hábito y el dominio del pecado. El pecado ya no se clava en el creyente, ya no se enseñorea en el creyente, porque lo rechaza el Santo Espíritu que mora en cada uno de nosotros. Luego el creyente, el otro aspecto es que el creyente será salvo en el sentido de ser conformado completamente a la imagen de Cristo. Cuando Él venga, le veamos tal como es. Acuérdense que dice el Señor que la resurrección de Él son las primicias. Así como Él resucitó, vamos a resucitar nosotros. Por eso, cuando alguien, un creyente, un cristiano, termina su vida física aquí, es una alegría saber que termina acá, pero que le veremos allá. Y es el gozo, que Él ya va a su patria, ya va a encontrarse con el Señor de Señor, con el Rey de Reyes, con el Padre Celestial. La salvación es por gracia,
mediante de creer. Mediante nosotros creamos. Si usted ahora está viendo u oyendo este pequeño mensaje de salvación, es un regalo que Dios le está dando gratis. La salvación es por gracia. Y si usted lo cree por fe, es un regalo de Dios. Es una dádiva gratis, es un regalo gratuito y completamente nada que ver con sus obras. Ay, que si usted fue bueno, que si usted ayudó, que si usted dio, que si usted atendió, que si usted fue a cuidar niños, fue a cuidar ancianos, no vale. Lo que vale es creer en el Hijo del Dios, creer en Cristo. Y allá miren qué interesante. En Romanos 3, 27, 28, quiero que leamos qué nos dice Romanos 3, 27 y 28. Dice así: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. Yo no me voy a jactar de qué. ¿De qué me voy a jactar? De que yo soy buena. Nada, queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras. No son sino por la ley de la fe. Aquí no hay ley, no es por obras, no es por jactancia, no es por nada. Es por fe. La ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Ah, yo cumplo los mandamientos, yo soy bueno, yo ayudo, yo me incluyo, yo sirvo, yo atiendo. Nada vale, nada. Y tómenlo en cuenta. Y en Romanos 4, del 1 al 8, miren lo que dice. Esto ya es más larguito. Y aquí nos presenta el ejemplo de Abraham. Miren qué interesante. ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? ¿Qué halló? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Aquellas personas que ayudan se pueden gloriar delante de a quienes les ayudan. Ahí ellos que les suenen tambores, que les suenen pitos. Pero delante de Dios, ¿qué? Él es el dueño de todo. Luego dice, porque dice la escritura, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué? Porque creyó a Dios. Por eso fue justificado. Por eso fue justo. Pero al que obra, al que hace ayudas, al que hace beneficencia, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Me la debes. Estás ayudando a otros y a mí no me crees. Porque crees que con lo que estás haciendo te vas a ir al cielo hasta con zapatos. No, no es así. Ahora veamos, dice, más al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Se lo voy a decir qué significa. Mas aquel que no hace bondades, que no da limosnas, que no ayuda, sino que cree en aquel que justifica al pecador más desgraciado, su fe le es contada por justicia. El Señor lo justifica. Es decir, cree que el poder de Dios ha hecho que este impío desgraciado cambie, sea transformado y ahora es una persona siervo de Dios. Toda la diferencia. Pero también dice, así como también David
habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, miren lo que decía David, bienaventurado aquellos cuyas faltas, cuyas iniquidades, cuyos pecados son perdonados y cuyos pecados son cubiertos, son tapados. En aquel tiempo, en el Antiguo Testamento, se tapaba con sangre de un cordero que sacrificaban. Ahora es la sangre bendita de Cristo, la que nos limpia de todo pecado. Y dice en el 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, a quien el mero Dios le quitó la culpa del pecado. Bienaventurado, quiere decir dichoso, 3 veces dichoso. Luego dice, el orden divino es la salvación y después las obras. ¿Cómo es eso? Si yo creo en el Señor Jesús, Él me ha justificado, soy salva. Y como soy salva, hago buenas obras. Como soy salva, el Espíritu que mora en mí da frutos de buenas obras. Pero no es al revés como alguna gente piensan. Voy a ayudar, me voy a portar bien, voy a ser buena con mi esposo, voy a apoyar niños huérfanos y entonces Dios me va a salvar. No es así. Es al revés. Si soy salva, hago buenas obras, pero no voy a hacer buenas obras para ser salva. No sé si me lo entienden, pero ese es más o menos así es. Veamos primero la salvación, después las obras. Quiero ver si encontramos aquí Tito 3, del 5 al 8. Veamos rapidito aquí qué nos dice Tito 3, del 5 al 8. Miren, dice, nos salvó, Dios nos salvó, voy a decir, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Si no tuviéramos a Jesucristo, no podíamos optar a tener el Espíritu Santo como sello. Dice en el 7, para que justificados nosotros por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Nosotros somos herederos de aquella patria celestial, de aquel lugar eterno. Y dice en el 8, palabra fiel es esta. Esto es real. La palabra de Dios es viva y eficaz. Dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los demás hombres. Si ven que nosotros optamos por hacer buenas obras, estamos trabajando en el Espíritu y cualquiera de las personas que no creen en el Señor ven la diferencia de que somos hijos de Dios, no somos del montón, somos especiales. El Señor es tan misericordioso que siendo nosotros del montón, nos escogió, nos sacó, nos apartó, nos santificó para Él. Nos regaló la salvación. La salvación es un don inmerecido. Allá en Efesios 2, que es un pasaje tan reconocido por todos los creyentes evangélicos, veamos lo que nos dice Efesios 2, 8 y 9. Ahí nos dice claro lo que significa la salvación, lo que es la salvación. Dice así, porque por gracia sos salvo por medio de la fe.
y esto no de vosotros. Pues es un regalo, es un don de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe. Se lo voy a parafrasear en el calor salvadoreño, para que entendamos. Repito, porque de choto somos salvos por medio de creer en el Señor Jesús y en Dios. Y esto es porque nosotros lo merezcamos, pues es un regalo de Dios. Y no porque nosotros seamos buenos y hagamos cosas buenas, para que nadie se gloríe. Porque si alguno dice, yo le ayudo a la señora tal, yo le doy a este enfermito, yo visito en los hospitales, ¿de qué le sirve? Es de nada le sirve. Dice, él solo se está echando flores y ya la gente dice, ay, qué buena, ya estuvo. Ya la gente le dio el ok. Entonces dice Dios, bueno, ya te están ahí adulando, ya te están alabando, ahí está tu paga. No por obras para que nadie se gloríe. A esa le dan su paga, pero viene otra más viva y dice, no, yo doné un terreno para que hicieran un hospital. Ajá, esa está más. O sea que esa va a ser más salva que la otra. No es así. Pensemos que la salvación es gratis para el que cree, porque el Señor ha tenido misericordia, por gracia, sos salvo, por medio de creer en el Señor Jesús. Y esto, no que lo merezcamos, sino que es un regalo de Dios, y no porque hayas hecho cosas buenas, para que nadie diga, yo hice algo mejor. Nadie se va a gloriar. Hemos llegado hasta acá y le doy gracias al Señor porque me permitió compartir este momento tan hermoso de la palabra de Dios. Así que nos veremos en la próxima. Ya terminamos. Sí, hombre, pero este video sí que me va a salir todo hecho lindo. Ustedes gritaban, Vilo gritaba, todo el mundo gritaba. Y hasta yo gritando para que no se oyeran los gritos de ustedes. Cuando yo estaba aquí, no, aún no estábamos haciendo bulla, pero todavía seguías hablando fuerte. Pues sí, a mí se me hace que no logras ver, fíjate. Nada hay ahí. Solo está la estrella.